Gracias, María José. Muy bien, pues buenas noches, pues soy Rika Saruhashi de la Asociación Gendai Reiki Ho. También formo parte del comité organizativo del Centenario del Usui Reiki Ryoho. Tenemos aquí a Desam, yo la llamo Desam, si me permites, pues se va a presentar ahora. Ahora, si me dejas en inglés, voy a también decir lo mismo. Good evening to everyone. I'm Rika Saruhashi from Gendai Reiki Ho Association of Madrid, Spain. And I'm also a member of organizing committee of the Centenary of Usui Reiki Ryoho. We have here tonight Desam, I call her Desam. It's a familiar name. And she's going to present herself now, introduce herself now. Please. Muchas gracias, Rika. Bueno, yo soy Desam, Desamparados, bueno, pero todo el mundo me conoce por Desam. Soy de un pueblo de Valencia que se llama Carcaixent y también pertenezco a la Asociación Gendai Reiki Ho. Y para mí es un grandísimo honor estar aquí hoy, en este séptimo día, junto con Rika. Y como voy a conmemorar la ascensión al Monte Kurama leyendo un Hyosei, me gustaría dedicártelo a ti, Rika, ya que el conocer los Hyoseis, el llegar a conocerlos, ha sido gracias a tus traducciones. Entonces, para ti también. Yes. So Desam says she's from Carcaixent. It's a small town of Valencia, Spain. And we are here for the 7th day of climbing the ascension to Anshin Ritsumei, or walking towards Anshin Ritsumei. And she's going to present today a poem by Emperor Meiji, and she feels honored that I'm here with her. I am honored too. And thanks to me that I talked a lot about Yosei, she got to know more about Yosei, and she's going to dedicate this poem to me. So. Gracias. Pero antes de leer los Hyosei y interpretarlo, lo que me gustaría es dar una breve explicación sobre los Hyoseis y su papel en la Usui Reiki Ryoho. So before starting to present the poem, she would like to explain a little bit about Yosei and also about Yosei within Usui Reiki Ryoho. En la poesía clásica japonesa encontramos los waka, que se podía traducir como un poema japonés. Y dentro de este estilo de poesía se encontraría el tanka, que sería un poema corto, que se compone de unas 31 sílabas y que cuando son escritos por un emperador reciben el nombre de Hyoseis. In the classical Japanese poetry, we find the waka, which could be translated as Japanese poem. And within this style of poetry, we would find the tanka, which would be short poem that are composed of 31 syllables, and that being written by an emperor, received the name of Yosei. Y en estos poemas se dice que se expresan sobre todo las emociones. And in these poems, it is said that emotions are expressed above all. El emperador Meiji, que es en quien nos vamos a basar en estos Hyoseis, reinó entre el año 1867 a 1912 y destacó por la gran cantidad de poemas que compuso. Se dice que fueron más de 100.000. Era una persona de pocas palabras que expresaba lo que sentía a través de estos wakas o poemas cortos. Emperor Meiji reigned from 1867 to 1912 and stood out for the large number of poems he composed. It is said that there were more than 100,000 poems. He was a person of few words who expressed what he felt through these waka or short poems.
Él realizaba poemas de su día a día, de sus viajes, de todo aquello que le inspiraba y siempre con el deseo y la inquietud de mejorar como una persona. He wrote poems about his daily life, his travels, everything that inspired him, and always with the desire and concern to improve as a person. Y es ahí donde enlaza con Reiki, ya que Mikao Usui seleccionó 125 entre todos estos poemas para tenerlos como objeto de meditación en su método de enseñanza, ya que estos poemas se caracterizaban por el alto grado de espiritualidad. And this is why it's connected or has a relation with Usui Reiki Ryoho. Mikao Usui selected 125 of these poems to be used as meditation, to use for meditation in his teaching method. Since these poems were characterized by a high degree of spirituality. De entre estos 125 poemas, he elegido para el día de hoy el poema número 8, La amistad. From among these 125 poems, I have chosen number 8, Friendship, which tells us. Y voy a leer el poema en castellano, en valenciano, y Rika nos deleitará con inglés y japonés. So there's some recite this poem in Spanish and also in Valencian. It's a language from Valencia, Spain, and I will recite in English and Japanese. Es el espíritu de la amistad verdadera señalarnos los errores mutuamente para profundizar así en nuestros lazos fraternos. Es l'espírit de la amistad verdadera a señalar-nos els errors mutuament per aprofundir així en els nostres llaços fraterns. So, it is the spirit of true friendships to point out our mistakes to each other in order to deepen our fraternal ties. In Japanese will be Ayamachi o Isame kawashite hitashimu ga makoto no tomo no kokoro naruran. Y aquí me gustaría dar mi pequeña interpretación sobre este Hyosei. La amistad no solo se trata de vernos las virtudes y compartir los momentos divertidos de la vida. Más importante incluso que todo eso es contar con una amistad lo suficientemente sólida como para que nos podamos señalar todos los defectos y errores que nos acuden, y que no somos capaces de vislumbrar. So she is giving an interpretation of this poem. A friendship is not only about seeing each other's virtues and sharing life's good moments. More important even than all that is to have a friendship solid enough for us to be able to point out to each other all the flaws and mistakes that shapes us and that we are not able to glimpse. Pero ante todo es la amistad con uno mismo, que nos haga hacernos conscientes de lo que verdaderamente somos, que nos haga ver con claridad nuestros errores para poder corregirlos, que nos permita ver nuestros defectos, y esa es la amistad más duradera y fuerte que debe existir, la que nos profesemos a nosotros mismos para avanzar en el camino que nos hemos trazado. But above all, it is the friendship with oneself that makes us aware of what we really are, that makes us see clearly our mistakes to be able to correct them, that allows us to see our defects to be able to correct them. That is the most lasting and strongest friendship that should exist. The one that we profess to ourselves to advance in the path we have traced for ourselves. Gracias.
very nice. Really very nice interpretation, personal interpretation of the sun. I'm very surprised, in a very positive way, that my Spanish Reiki friends have very good sensitivity, and they make very good interpretation of these poems. Gracias de esa manera, es que de Sam ha hecho una interpretación personal maravillosa, y estoy como gratamente sorprendida que mis compañeros de Reiki españoles hacen unas interpretaciones realmente muy bonitas, muy acertadas, desde luego. Muchas gracias a ti, Rika. Bueno, ahora vamos con la oración por la paz universal. Now we are going to do the prayer for universal peace. La oración por la paz universal es una plegaria para la culminación del objetivo último de Reiki Ryoho, que es la felicidad personal compartida con los demás, la paz mundial y la dicha de toda la humanidad. Esta oración es ofrecida diariamente por los maestros de Reiki en todo el mundo, uniéndose a la red de luz. Aquellos que no estén sanos se curarán. This is a prayer for the realization of the goal of Usui Reiki Ryoho, which are personal happiness, shared happiness with others, world peace, and the happiness of humanity. This prayer has been offered by Reiki practitioners worldwide. By joining this network of light, you'll also be healed when you are not well. Puedes estar sentado o de pie. Relaja todo tu cuerpo y estira el cuerpo y la parte inferior de la espalda. You can either sit or stand. Relax your entire body and stretch out your neck and lower back. Close your eyes. Cierra o entrecierra los ojos. Imagina la energía fluyendo hacia el centro de la tierra desde tus pies si estás de pie, o desde tu columna si estás sentado. Ahora estás conectado con el centro de la tierra. Imagine the energy flowing towards the center of the earth, from your feet if you are standing, or from your spine if you are seated. Now your center is connected by energy to the center of the earth. Levanta los brazos sobre la cabeza para conectarte con el Reiki. La energía Reiki es la vibración de amor y armonía que fluye por el universo. Raise your arms over your head to connect with Reiki. Reiki energy is the waves of love and harmony. Sintiendo la luz vibrante, baja los brazos lentamente y ponte en gaso con las manos a la altura del pecho. Feeling the wave of light, lower your arms slowly and do gassho in front of your chest. Cierra los ojos. Concéntrate en la presencia de la alta dimensión. Ahora ofrece una oración por la paz universal. Close your eyes and focus on the presence of the higher dimension. Now let us offer prayer for universal peace. Al gran universo, a la gran fuerza de vida y a los guías de luz que sostienen y guían a los practicantes de Reiki. Que la luz del Reiki traiga paz al universo. Que todos los seres vivos sean completamente felices. Que nuestras mentes y nuestro entorno estén llenos de serenidad y armonía. To the great universe, the great light force, and the guides of light that support and lead Reiki practitioners. Let the light of Reiki bring peace to the entire universe. Let all living creatures be full of happiness. May our environment and the mind of each human being be full of serenity and harmony. Separa las manos comenzando por el dedo meñique, elévalas lentamente y forma el mudra del sol a la altura de la frente. Si quieres puedes separar las manos para agrandar el mudra del sol.
While opening your palms, starting from your little fingers, raise your hands slowly and form the sign of the sun in front of your forehead. The sign of the sun is a triangle formed the tip of each thumb touching and the tip of the index fingers touching as well. A través de este mudra, dirige la luz del Reiki radiando desde el centro de la frente hacia toda la existencia. Expande toda la vibración resonante. Through this sign of the sun, direct the light of Reiki emanating from the middle of the forehead toward all existence and spread the resonating waves. Lentamente, haz gaso en agradecimiento. Slowly do gasho and finish showing gratitude. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. So we finished for tonight. Has been a 7th day of the 21 days. So thank you very much for following us. So ha sido séptimo día de los 21 días, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Thank you. Yes.